Hola, el tema que nos trae hoy es la energía mecánica. Continuando con lo que veníamos trabajando en la primera mitad del año, habíamos hablado mucho acerca de la energía, de que se relacionaba con el trabajo. Bueno, en particular, de todas las energías que vimos, vamos a trabajar con la energía mecánica. ¿Y con qué se relaciona esto? Bueno, la energía mecánica está presente cuando un objeto, un cuerpo, una persona se pone en movimiento, o bien relacionado cuando, por ejemplo, un objeto está a determinada altura y eso cae, ¿sí? Quiere decir que se relaciona íntimamente con dos energías. La energía cinética, recuerden que todo lo que es cinético se relaciona con el movimiento, y la energía potencial, que se relaciona con la posición que tiene un objeto. Hay dos tipos de energía potencial, una elástica y una gravitacional. Nosotros nos vamos a referir a esta última, ¿sí? Relacionada con la posición que tenga un objeto. Nosotros vimos que, por ejemplo, para la energía hidráulica, ¿no es cierto?, se construyen represas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se juntaba agua de un lado y luego se abren las compuertas de esa represa y el agua cae como una cascada muy fuerte a una altura, desde una altura determinada. Y cuando llega abajo, mueve unas turbinas y ese movimiento de las turbinas generará luego energía eléctrica. Quiere decir que en todo ese proceso de transformación hubo energía mecánica, ¿no es cierto? Una energía de posición inicial del agua, por eso las represas que se construyen son muy altas, y luego, cuando esa agua empieza a caer, se transforma en energía cinética, porque se empieza a mover. Bien, ahí están presentes estas dos energías, ¿sí? Energía cinética, que es la energía de movimiento, y energía potencial, que es la energía relacionada con la posición, ¿sí? ¿Cuáles serían las fórmulas de estas dos? La energía cinética se va a relacionar con la masa del objeto y con la velocidad. ¿Por qué? Simple. Les pongo un ejemplo. Supongan dos autos, ¿sí? O un auto pequeño con un camión. Imagínense que los dos van a la misma velocidad y se produce un choque. ¿Cuál es el que produce más impacto? ¿El coche chico o el camión? Obviamente que el camión, al tener más masa, va a generar un mayor impacto, ¿sí? Una mayor consecuencia. Quiere decir que depende de la masa. Pongamos otro ejemplo. Supongan que dos autos idénticos, con el mismo motor, con la misma masa, todo igual, circulan a distintas velocidades frente a un choque. ¿Quién va a ejecutar una mayor consecuencia? Lógicamente el que va más rápido. Si un auto va lento, por ahí apenas se hace una bolladura. Ahora, si va a mayor velocidad, las consecuencias son mayores. Quiere decir que acá vemos que la energía se relaciona con la masa y con la velocidad. La fórmula es la siguiente: un medio por masa por velocidad al cuadrado. Bien, la energía potencial. La energía potencial dijimos que depende de la posición, ¿sí? De dónde se encuentran. Imagínense una situación sencilla y que les ha pasado seguramente en sus casas. Ustedes tienen en un estante algún adornito, ¿sí? A, por ejemplo, 2 metros de altura. Y sin querer, por un movimiento o por el viento, por lo que fuera, se cae al piso. Eso produce una consecuencia. O se puede romper, o bien el piso se puede romper o dañar de alguna manera. La pregunta sería, ¿de qué va a depender ese daño en el piso? ¿Va a depender del peso del objeto? Y sí, porque si el objeto es muy livianito, seguramente ni nos enteramos, no pasó nada, ¿sí? En el piso. Va a depender de la altura y también, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un objeto que se cae a 1 metro de altura que tenerlo a 10 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces en los balcones, cuando uno ve que hay algún accidente, que se cae una maceta accidentalmente, o la parte de afuera del aire acondicionado, es sumamente peligroso.
no tanto por el peso del objeto, sino por la altura. A veces una maceta que uno dice, bueno, pesa 1 kilo, si se me cae acá de la cabeza, bueno, me puede dejar mal un ratito. Ahora, si esa misma maceta de 1 kilo cae a 10 metros, desde 10 metros de altura o 20 metros de altura, eso puede matar a una persona. Entonces, ahí está el tema de la energía potencial, que depende no solamente del peso del objeto, sino también de la altura. Y ahí viene la fórmula de la energía potencial, que es peso por altura. ¿Sí? Todas estas fórmulas las tienen en el apunte. Bien, la energía mecánica, ¿qué es? La relación entre estas dos cosas. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Acá vamos a esta primera parte, ¿sí? Quiere decir que ustedes me dicen, bueno, pero ¿siempre un cuerpo va a tener energía cinética? No. ¿Siempre va a tener energía potencial? No. Puede haber un cuerpo que tenga las dos energías al mismo tiempo, ¿sí? Imaginemos un avión. Un avión circulando por el aire tiene energía cinética porque se mueve a determinada velocidad y además lo está haciendo a una determinada posición respecto del suelo. Quiere decir que tiene las dos energías. Ahora, si yo veo un auto que está circulando en la ruta en forma horizontal, sin ningún desplazamiento vertical, bueno, no va a tener altura, por lo tanto energía potencial no va a tener, pero sí va a tener una energía cinética. ¿Sí? Bien, hay dos ejemplos, pero tenemos millones. Nosotros vimos también que vimos la ley de conservación de la energía, que decíamos que la energía no se crea ni se destruye, pero sí se transforma. Y vimos también dos tipos de sistemas. Sistemas conservativos, en donde esta ley se cumple, y sistemas no conservativos. ¿Sí? Nosotros siempre en las clases, por una cuestión de hacer más fácil las cosas y los cálculos, siempre trabajamos con sistemas conservativos. Entonces, en un sistema conservativo, ¿qué es lo que sucede? La energía mecánica es constante. ¿Sí? Ustedes, fácil, conservativo viene de conservar, de algo que sea siempre igual. Y algo que es constante es justamente eso, que permanece siempre igual. Entonces, si la energía mecánica es constante, significa que estas dos cosas pueden cambiar, ¿sí? O sea, una sube, la otra baja, etc. En los sistemas no conservativos, sistema no conservativo, esto no sucede, ¿sí? La energía mecánica varía. Y ustedes me dicen, ¿qué ejemplos tendría yo? Lo más común es esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que en la realidad un auto cuando se va desplazando, por ejemplo, a veces escuchamos el ruido del motor, se genera calor en la fricción entre las ruedas y el piso, cuando el auto frena se escucha un ruido. Entonces, ese tipo de cosas, la fricción, el calor, el ruido, es energía que se pierde. Quiere decir que si nosotros midiéramos la energía mecánica al comienzo que empieza a andar ese auto y al final, vamos a ver que en realidad no se conserva la energía total. ¿Por qué? Porque hay pérdida de energía en estas cosas, ¿sí? Entonces, la energía final o el trabajo final va a terminar siendo menor al original, ¿sí? Bien.